Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras, señores, sean bienvenidos a esta nueva tertulia ciudadana que realizamos para Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión, grupo local Cadena Media, y también, lógicamente, para las redes sociales. Bienvenidos todos a esta nueva edición. Nuestros tertulianos son los siguientes. Don Manuel Tabas, bienvenido. Encantado de estar aquí, Julián. Doña Aurora Rey, bienvenida. Todo es alegría y felicidad. Don Julián Gómez, bienvenido. ¿Qué tal? Aquí estamos, deseando que se vayan las lluvias y que llegue la primavera. Don Félix Calle, bienvenido. Gracias por invitarme de nuevo. Es un placer, señor. Doña Lucía Ballesteros, bienvenida. Muchas gracias por contar de nuevo conmigo. Don Eloy Pareja, bienvenido. Gracias por acogerme en tu casa y vamos a disfrutar. Don Florentino López, bienvenido. Gracias, Julián. Y don Escolástico González, bienvenido. Un saludo a todos. Con ese artículo que escribe semanal, muy interesante. Bueno, pues aquí estamos los tertulianos para hablar de las pensiones. Porque hay un batiburrillo que yo no entiendo, ¿no? ¿Realmente las pensiones han subido? Se pregunta mucha gente. Sí, 34 euros. Netos, no, brutos. Y realmente también ha subido el IPC, ¿no? Y también sube el IRPF. ¿Esto cómo va? ¿Cómo se cuece? Y naturalmente nuestros doctos tertulianos lo van a desgranar para todos ustedes. Don Escolástico González, ¿cómo se cuece esto de la subida de pensiones? Bueno, pues yo creo que es fácil de entender, ¿no? Es decir, en 5 años las pensiones han subido nada menos que el 20,3%. Las mínimas, el 20,3%. Subieron el 2,7% en el 2020, el 2,8%, el 3,8%, el 8,5% en el momento que la inflación era más alta y el 2,5% este año. En total, en 5 años hay una subida acumulada del más de 20 puntos para las pensiones. La pensión mínima exenta de IRPF son 1.150 euros, es decir, todo aquel pensionista que cobre menos de 1.150 euros no tiene retenciones de IRPF, está exento y además, en este caso también están exentas las rentas inferiores a 22.000 euros que tengan un solo pagador en la declaración de la renta, que no tienen obligación de hacerla. Luego las pensiones, afortunadamente, desde hace mucho tiempo, y a mí me gustaría que tuviera otro valor distinto desde el punto de vista legislativo, pero digo, afortunadamente desde hace mucho tiempo las pensiones se vienen incrementando en base al IPC y consecuencia de ello los pensionistas no hemos perdido poder adquisitivo en este tiempo de la inflación. Me gustaría que tuviera rango constitucional para que ningún gobierno a futuro que pueda llegar en un momento pudiera cambiar la forma de las pensiones, pudiera llevarlas a la privatización o pudiera, en un momento determinado, establecer revalorizaciones distintas a las del IPC, ¿no? Porque, de alguna manera, quienes ya estamos disfrutando de ella, lógicamente han sido muchos años pagando la misma y ahora lo que queremos es que el sistema funcione y que nos garantice. Las pensiones han sufrido a lo largo de estos años muchísimos vaivenes, sobre todo los fondos que garantizaban las pensiones, desde darle 65.000 millones a los bancos para poder sacarlos a flote de la hucha de las pensiones, como le dio el gobierno del PP antes de que llegara Pedro Sánchez, hasta la revalorización inventada de un 0,25 para todos los pensionistas, 0,25, que suponía escasamente 1 euro para las personas que cobraran 1.500 euros de pensión. Le subían 1 euro al año, ¿no? Afortunadamente todo aquello pasó. En este momento parece que hay una mayoría clara en el Parlamento que apuesta porque las pensiones se han de revalorizar de acuerdo con el IPC. Hay unas rentas mínimas que son las que están exentas, que es también voluntad de todos los legisladores, y una parte exenta también mínima de hacer la declaración, pues puesta por todos, que espero que se pueda mantener a lo largo del tiempo. Pero de las pensiones, de esos 13 millones de pensionistas que hay en España, 13 millones de pensionistas que hay en España, hay muchos intereses políticos y muchos intereses privados también por meterle mano a las pensiones.
Yo, como hoy no vamos a hablar del sistema de pensiones, sino vamos a hablar de otro modelo, vamos a hablar de otras cuestiones, en el caso que nos plantea, pues me reservo para una segunda intervención la defensa del sistema público de pensiones, que es una de las fortalezas que tiene este país junto con la sanidad y la educación. Y ojalá podamos mantenerlo por muchísimo tiempo. Manuel Tabas. Pues a mí el tema de las pensiones me supera, así que he recurrido a los expertos. ¿Y qué dicen los expertos? Leo. Con el SMI en 122 euros al mes, 14 pagas a 17.094 euros brutos al año, para 2026, equiparar la pensión mínima a ese umbral implicaría un incremento de 188 euros al mes, es decir, el 18%, muy por encima de las revalorizaciones habituales. Por más que he buscado, lo único que he encontrado un ejemplo de pensión mínima que esté por encima del SMI, superando en este caso los 498 euros, ha sido a las personas de 65 años o más con cónyuge a cargo y pensión mínima anual de 17.592,40 euros. Porque si no tienes cónyuge, empieza el negativo. Y las personas de 65 años hacia abajo, con hijos, sin hijas, con cónyuges o sin cónyuge, están por debajo del umbral mínimo. En España hay 10,4 millones de pensiones de 9,46 millones de pensionistas. Y según los datos oficiales de la Seguridad Social, la mayor parte se sitúa por debajo del SMI. ¿Por qué? Pues por este gobierno, así de claro. En el 2022 y 2024 se elevó el mínimo exento de IRPF de forma paralela a la subida del SMI. Estupendo. ¿Pero qué pasó? En el 2025 se le dio la vuelta a la tortilla y Hacienda modificó el mínimo exento creando una deducción específica para trabajadores que cobren el SMI y recuperen lo abonado en impuestos. Pero claro, solamente a los que mantenían una relación laboral activa. ¿Qué pasó con esto? Pues que pensionistas y parados quedaron excluidos. Para este año, para el 26, Hacienda prevé una subida del SMI del 3,1%. Y los afectados indudables serán muchos más. Actualmente, los expertos hablan de que hay entre pensionistas y desempleados más de 1 millón que están excluidos de los beneficios fiscales. Y a los que hay que sumar, para que las cuentas cuadren, en este caso, los que perciben prestaciones por desempleo. Es decir, que si España va bien en el SMI, las pensiones van mal. Muy bien. Adelante, don Florentino López. Pues yo, cuando venía hacia la tertulia, digo, tenemos una buena ocasión en esta tertulia, que no es fácil, para hablar bien del gobierno y de la oposición. Claro, porque tanto el gobierno como la oposición están de acuerdo en que hay que tratar muy bien a los pensionistas. ¿Por qué? Porque son 10,4 millones y además votan. Es el colectivo que supera el 65% de su participación en casi todas las elecciones. Entonces aquí el PSOE y el PP, toda la clase política está de acuerdo en que las pensiones se suban para el año 2026 el 2,7%. Las pensiones contributivas y el 11,4%, otro tipo de pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital. ¿Dónde está el problema? Si está todo el mundo de acuerdo, si han sacado, se va a votar próximamente el Real Decreto que va dirigido exclusivamente al incremento de la pensión. Y además, todas las pensiones, menos las que no superen 1.150 euros, pagan y tributan el IRPF, como todos los trabajadores. No hay ni un solo grupo político, ni siquiera el PP, que diga, no,
que no paguen tampoco el impuesto de la renta. Todos tenemos que contribuir con nuestros impuestos y según nuestra renta a financiar los servicios públicos, la sanidad, la educación, la infraestructura, y todo el mundo entiende que vamos a pagar según cobremos nuestra pensión. ¿O es que los que cobren la pensión máxima, que este año serán 3.359,60 euros, no deben pagar el impuesto de la renta? Sí, como todos. Como todos. ¿Dónde está el problema? Yo no veo ningún problema. Conforme más cobramos, más contribuimos. Luego después explicaré, bueno, hay alguno que dice que no, que todo el mundo coincide, el gobierno y la oposición, en que el impuesto es un impuesto progresivo y depende de lo que cobremos en pensión y en salario, así está el tipo de nuestra contribución, el pico para contribuir con nuestros impuestos, repito, a la financiación de los servicios públicos esenciales. Aurora Rey, adelante. Las pensiones dan mucho juego y con el pan no se juega y con las pensiones tampoco. Más de 10 millones de jubilados que han trabajado durante décadas han aportado su ayuda para que ahora pueda sostenerse este sistema de pensiones. Y digo que no se juega porque Sánchez no respeta nada a estas personas. Utiliza la subida de las pensiones, que por decreto ley está garantizada, y lo lleva al Senado, al Congreso. ¿Por qué? Porque ni siquiera ha aprobado un presupuesto, entonces tiene que estar llevando esta ley. ¿Y qué hace? Pues la trilería del año pasado. El año pasado llevó esta misma subida con otros 3 medidas más. Este año quería encasquetar la de los ocupas. Vamos a dejar fijos a los ocupas. Él sabía que el Partido Popular se iba a negar. ¿Por qué lo hacía en este momento tan específico? Claro, qué casualidad, estábamos de elecciones en Aragón y algunos votos podíamos ir barriendo. A la semana siguiente puso esta medida únicamente, la subida de las pensiones, y no tuvo ningún problema, como él sabía, se aprobaron. Pero mientras estuvo jugando con esos pensionistas que están pendientes de su subida. Por eso digo que las pensiones dan mucho juego. En esta España que recauda más que nunca, y resulta que no somos más ricos ni tenemos mejor vida. No, los españoles somos cada día más pobres. No todos, efectivamente, hay algunos que no lo son. Algunos son muy bien colocados. Yo no tengo un doctorado como mi amigo Félix en economía, que seguramente después nos va a explicar grandes cosas. Pero mi economía se basa en 2 pilares, mi formación. Una está en mi monedero y la otra en mi nevera. Mi monedero cada día tienes menos poder adquisitivo y mi nevera menos alimentos. Cada día tengo que consumir más, como los demás, productos de marcas blancas. Las docenas de huevos nos cuestan mucho más y con esta subida del 2,7 seguimos teniendo problemas porque no es una subida real. Lo que con una mano te dan, con la otra te quitan. Y muchos autónomos y muchos trabajadores se preguntan, ¿y para qué coticé? Si me están subiendo un 2,7% y a lo mejor en las no contributivas un 11%. Claro, es que hay que equipararlas, es que ya. Pero es que la docena de huevos nos cuesta lo mismo a todos y nos ha subido en la misma forma. Por eso digo que las pensiones es un juego y con los juegos, con el pan, no se debe jugar nunca. Eloy Pareja, adelante. Gracias, Julián. Bueno, vamos por partes. Yo, en primer lugar, estoy con Florentino, no hay caso. Esto es muy sencillo. Las pensiones en un sistema público como el español son un derecho para que aquellos trabajadores que dejan de su vida activa tengan un ingreso mensual que les permita vivir. Segundo, la menor revalorización es la que no existe, ¿verdad? Si la subida es el 0%, no hay revalorización. Yo he trabajado en el sector privado y muchos años ha sido el 0%. Y cuando ha sido el 2%, mi jefe me decía, es el 2%, ¿y por qué no el 5%? Bueno, porque el 2% está muy bien, ¿verdad? Las pensiones, según el IRPF, Ley 35/2006, son consideradas rentas del trabajo, por tanto, tributan como cualquier otra en ese impuesto. Pero no es un efecto directo, es el efecto fiscal depende de la base imponible de cada uno, porque no solamente hay rentas del trabajo, puede haber pisos arrendados o no, u otro tipo de rentas de patrimonio o de trabajo. Y vamos a la parte política.
que nos gusta tanto. En el periodo 2014-2018 el partido gobernante subió un 0,25% porque decía que las pensiones había que vincularlas al déficit de la Seguridad Social. Nadie dijo nada del IRPF, creo recordar, al menos de los que hoy estamos aquí. En el periodo 2019-2026 las pensiones se han revalorizado un 23,7%, casi un 24%, porque el Gobierno actual desde el primer momento dijo que la revalorización debería y debía estar vinculada al IPC. Entonces, no sé de qué hablamos. La pensión es una renta del trabajo, la renta del trabajo tributa en el IRPF y tributa dependiendo de cuáles sean los ingresos. Les recomiendo a los tertulianos y sobre todo a los espectadores, y aquí hago un poco de publicidad, que utilicen la calculadora de Bankinter. Bankinter tiene una calculadora maravillosa en la cual pueden meter su salario mensual y les calcula el salario neto, le suben el 2,7% y ven cuánto van a subir realmente en neto, que es lo que nos gusta. Por ejemplo, un salario base de 1.200 euros al mes, una pensión en este caso, la subida inicial bruta son 453,6 euros, pero la neta son solo 429,44, es decir, un 5% menos, solo un 5% menos en una pensión de 1.200, creo que la media en España está sobre los 1.300 euros al mes, es decir, solo un 5% menos. Ya digo que dependiendo de cada uno y de su situación puede ser diferente. Pero es que si la pensión son 1.800 euros al mes, es decir, 25.200 euros al año, la subida bruta son 680,4 euros año y la neta 445,54, es decir, un 34% menos. Y efectivamente, si tienes la suerte de tener la pensión máxima o casi de 3.000 euros al mes, tu incremento bruto son 1.134 euros al año, pero el neto son solo 665,94, es decir, un 41% menos. Pero esto es exactamente igual que un ciudadano que esté trabajando en la construcción y que gane 3.000 euros al mes o 1.500 euros. Julián Gómez, adelante. Bueno, yo tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero Tabas con relación a la discriminación que se hace a los pensionistas y a los parados, que en cuanto a la exención fiscal, que no ganen, que ganen más o menos el salario mínimo interprofesional, en primer lugar. En segundo lugar, tengo que decir que todos hemos perdido poder adquisitivo, correcto, incluidos los pensionistas. Y si no, ir a comprar al supermercado, incluidos los pensionistas que estamos aquí, y lo podremos comprobar. Decir otra cosa me parece, yo no le doy la razón a quien lo diga, eso lo tengo clarísimo. Por otra parte, propongo, y es algo que se lleva proponiendo ya mucho tiempo por parte de los pensionistas, que haya un blindaje en la subida anual y correspondiente al IPC para pensionistas y jubilados, con una garantía de revalorización. Es algo que está ahí, que cada año dice el Estado, pero que el día de mañana gobierna otro partido o este partido cambia de criterio y se deja automáticamente de dar. Por otra parte, hay que decir que el principal beneficiario, yo me alegro mucho de que haya subido el salario mínimo interprofesional, aunque no se haya contado con los empresarios para nada. Pero lo tengo clarísimo, la subida del SMI y la subida de los pensionistas, ¿quién es el mayor beneficiario? ¿El Estado? ¿El IRPF? En ningún momento sube el IRPF. En ningún momento, cuidado que estoy interviniendo, después cuando llegue el momento de la réplica, en ningún momento se ha deflactado el IRPF. No se ha contado para nada con el tema de la inflación. Y además, cuando suben los sueldos, sube el IRPF. Yo ya explicaba hace una semana o algo así, que yo pedí la ayuda esta que dan por la brecha de género, por mis hijos y demás, me dieron la ayuda por mis hijos, y cuando la cobro resulta que me sube, paso el siguiente tramo de la declaración y gano menos que con la paga de lo que me correspondía por mis hijos. Y entre el grupo de jubilados con los que hablo había algunos que decían, pues yo no lo voy a pedir, porque si resulta que voy a ganar menos, aunque me paguen más, os podréis reír, pero a mí me ha pasado eso. ¿Y quién gana con eso?
¿Quién ha ganado con lo de la brecha de género? El Estado, el IRPF, Hacienda, son los que se han llevado ese dinero que a mí me correspondía. E igual, había hablado hace un momento, mucho o poco, pero hoy hablaba hace un momento de lo que una subida implicaba de subida en cuanto a lo que le cogía el IRPF, y efectivamente, quien más gana es Hacienda. Es el problema que tiene España. Yo estoy de acuerdo en que todos contribuyamos al estado de bienestar con nuestros impuestos, pero con lo que no estoy de acuerdo es que se estén alcanzando en España, y eso no me lo podrá negar nadie, ni os podréis reír, cosa que me parece también de poca educación, no estoy de acuerdo con lo que está pasando en el aspecto de que ahora mismo se estén consiguiendo el récord mayor de todos los tiempos con los impuestos en España. Creo que el año pasado fueron 300.000 millones, ¿no?, de euros, o algo así. Es una barbaridad. Eso sale de nuestras costillas. Creo, y estoy mirando en comparación con otros países de Europa, y que en unos términos relativos eso no está pasando. Aquí en España sí. Nos están subiendo los impuestos por todas partes, y eso no lo podemos negar. Y por eso todos hemos perdido poder adquisitivo. Por eso y por el IPC. Lucía Ballesteros, adelante. Bueno, yo quisiera hacer una reflexión. Siempre que se habla de las pensiones, se dice, bueno, se penaliza un poco las pensiones máximas. Hay que distinguir que existe un régimen general de la Seguridad Social y que hay un régimen especial de la Seguridad Social. Cada uno de ellos tiene una forma, digamos, diferente a la hora de cotizar. Entonces, eso implica que, dependiendo de cómo se hayas cotizado, tengas una mayor o una menor pensión, porque además el empresario tiene un mínimo y un máximo para poder cotizar. Entonces, si cotiza al mínimo, evidentemente la pensión es mínima. Si cotiza al máximo, evidentemente la pensión es máxima. ¿Que las pensiones máximas son las más beneficiadas? No lo creo en absoluto, porque hay veces que es lo que estáis diciendo, sube el IRPF, sube el tramo de Hacienda, con lo cual ya no cobras lo mismo, sino que cobras menos. Tengas hijos, no tengas hijos, da lo mismo. O sea, porque te has pasado del tramo, has cobrado menos de lo que realmente te corresponde. El 2,7% de subida, perfecto. La cesta de la compra, 3 y pico por ciento. 3 y pico por ciento. O sea, yo hablo porque soy una persona, digamos, unifamiliar, y ya voy a la compra y digo, bueno, ¿y si yo que estoy sola gasto esto? Una familia que necesita. Una familia necesita, pues ni te cuento, ¿sabes? Luego, efectivamente, me perdí. Bueno, también tenemos lo que decía Aurora, el famoso decreto Botillo, que no sé por qué se tiene que jugar con la gente. Si ya un año te lo han echado para atrás, porque vuelves otra vez, porque vuelves a las andadas. Si no tiene sentido ninguno que vuelvas a las andadas. Luego también, bueno, pues ¿qué iba yo a decir? Es que ya Céntrate un poquito mientras damos la voz a nuestro querido... Sí, ya me centro un poquito, sí. Félix Calle, adelante, sí. Félix. Para tranquilidad de los pensionistas, que me salga un poco del guión que nos ha planteado el director. Pensiones va a haber siempre. Yo llevo 40 y tantos años escuchando que se van a terminar las pensiones, que se van a terminar. Que, claro, que como vivimos más tiempo, llegará un momento en que el sistema no va a ser capaz de... No deja de ser verdad, pero el auténtico problema que hay, y lo que hay que solucionar, es la producción, son los ingresos, no el que yo viva 100 años en lugar de 80. Eso. Después pondré un ejemplo, si me da tiempo, pondré un ejemplo, que aunque me salgo un poco del carril ¿no? Pero para que los pensionistas estén tranquilos en ese aspecto. Claro, tiene un efecto directo. Hay un impacto, lógicamente, en la declaración de la renta, porque son rendimientos del trabajo, como otro cualquiera, ¿no? A veces esa revalorización puede ocasionar, y de hecho ocasiona, que se salte de tramo. Por dos cuestiones. No estoy obligado, pero como me suben, ahora sí estoy obligado y encima tengo que pagar. O bien estoy obligado, pero me sube el tramo, con lo cual también tengo que pagar.
Porque sabemos que es un impuesto progresivo, es un cierto de la vida, ¿no? Quiere decirse que no siempre tenemos ese neto disponible en función de la subida. Pongo un ejemplo práctico de verdad, es un real, lógicamente he tapado el nombre del pensionista, ¿no? Pensionista que en el 2025 tiene un ingreso de bruto de 1.460,50 euros. Con la subida tiene 1.499,96, quiere decir unos 40 euros más. Pero tenía una retención de 8,35 y ahora le suben a un 9,26, casi un punto más. Con lo cual, lo que realmente recibe neto son 22,51, ¿correcto? Y no está obligado a presentar de la renta, pero paga, lógicamente. Con poquito que le suban, con eso, va a tener que hacer la declaración de la renta, pero va a tener que pagar como 400 euros más por esa pequeña subida del 2,8. Pero claro, no es real el 2,8. No es real, porque le han subido un punto más. Cuando este señor vaya al supermercado, o esta señora vaya al supermercado, que sí ha habido una subida de 2,8 o más en los alimentos, a él solamente le ha subido 1,8. Hay una pérdida de poder adquisitivo, eso está claro. Dicen, los técnicos, que la pensión media sube así como 570 euros adicionales al año, y vamos y nos los creemos. Brutos, no son netos, son brutos. ¿La media cuál es? Pues la media, como digo, es en este caso que le queda muy poquito para llegar a 22.000, que es la obligación de presentar la declaración de la renta, pues más vale que renuncie a algo, pues por ejemplo el complemento que tiene de reducción de brecha de género o incluso para haberse jubilado un poco más tarde. Casi es preferible que renuncie a eso, porque como pase al 22, de 22.000, le van a aplicar la retención que ya le venían aplicando más lo que le suponga además en la declaración de la renta. Se lo tienen que mirar, tienen que hacer cálculos y tienen que mirar las retenciones que le persiguen. Quiere decirse, lo que quiero dejar claro es que la subida no es un rendimiento neto, es un rendimiento bruto y que cada uno tendrá que calcular. Lo mismo yo renuncio, cualquiera puede renunciar, mire, como yo me jubilé más tarde y me dan usted 50 euros, no me lo den. O no me den 1.000 euros porque me va a bajar la retención y además luego no tengo que presentar la declaración de la renta, que suele pagar. En este caso, este señor, como la mujer tiene dos viviendas, dos propiedades que son altas, la tiene que hacer separada. El día que tenga que hacer la renta separada, y va a tener que pagar, porque conjuntas que pagan más todavía, por la situación familiar. Quiero decirse, que se miren muy bien las retenciones, que se miran muy bien cuando sube la pensión, qué es lo que puede derivar en la declaración de la renta. Bien, hay un WhatsApp que dice que, doy paso inmediatamente a Manuel Tabas y después a Escolástico, y hay un WhatsApp que dice que las pensiones se utilizan como arma electoral. Y evidentemente no estoy de acuerdo, dice este señor o señora. Y también dicen que siempre gana la banca. No os preocupéis, que los que siempre ganan y nunca pierden son Hacienda. Adelante, Manuel Tabas. Pues yo sigo apoyándome en los expertos, salvo que yerren o cambien de criterio y opinión. ¿Qué dicen los expertos? Que según la legislación vigente, la deducción se aplica solo a los rendimientos del trabajo derivados de una relación laboral o estatuaria, lo que excluye, y repito, excluye a los que cobran una pensión o prestación por desempleo, aunque tributen como rendimientos de trabajo. El impacto no se limita solo a pensionistas, también a los desempleados, y afecta a los que cobran el paro máximo, que alcanza 125 euros mensuales sin hijo, 1.400 con un hijo y 1.575 euros con dos o más hijos. Es decir, 1.225, 1.400 y 1.575. ¿Y qué dice Gesta, que es el sindicato de técnicos de Hacienda? Reclaman excepción del IRPF ligado al salario mínimo y que se amplíe a pensionistas y desempleados. ¿Por qué? Porque argumentan que estas rentas tienen la mínima consideración fiscal que los salarios y no existe una justificación técnica para un trato diferenciado. ¿Por qué no hacemos caso a los expertos? Digo yo. Escolástico González. Bueno, yo... Perdón, tengo la sensación de que estamos jugando con tres conceptos que están muy separados y los estamos mezclando. Es decir, pensión por un lado
y que tiene unas consecuencias, salario mínimo por otro lado, que tiene otras consecuencias, y declaración de la renta por otro lado, y que tiene otras consecuencias. Pensión. Bueno, yo creo que en la pensión estamos todo el mundo de acuerdo que a lo mejor nos hubiera gustado que subieran más, pero desde luego en los últimos 5 años ha subido con arreglo al IPC, que es la manera de medir cómo sube el coste de la vida. No hay otra manera de medirlo. Es posible que dentro de los artículos que componen la lista del IPC, alguno haya podido salirse de madre en un momento determinado, como el aceite o los huevos, pero el IPC es el coste medio de lo que ha subido la vida. Y de verdad, los pensionistas son los únicos que han tenido una revalorización con arreglo al coste de la vida. El resto de los trabajadores, los empresarios están llevando el beneficio cada año, pero no tienen la revalorización de su salario con arreglo al IPC como tienen los pensionistas. Eso está así de meridianamente claro. El SMI, hombre, el salario mínimo interprofesional, todos salimos y sabemos de dónde partimos, que hace 5 años lo mismo, que las pensiones estaban en la situación que estaban y que han subido el IPC en estos 5 años, el salario mínimo ha subido de la misma manera en estos 5 años porque estaba en 700 y pico de euros, 600 y pico, y este gobierno lo ha llevado a 1.284 euros mensuales. Creo que es lo que supone el ingreso mínimo para las personas de este país, es lo suficientemente importante, casi doblar lo que estaban cobrando. Si no, seguirían teniendo sueldos de 700 y 800 euros. Pero estamos... pero que la realidad de la subida del IPC no es real porque sí, hay mayor retención. Si yo comparto contigo lo que dices, y ahora te voy a decir la otra parte, el tercer capítulo, que es la renta. La renta, tenemos un sistema de pago de impuestos que es progresivo, aceptado por todos, y en base a lo que cobras, sea de la pensión, sea del salario mínimo, o sea de los ingresos por alquileres o de cualquier otro concepto, tú tienes que hacer una declaración anual de los ingresos que has tenido entre el 1 de enero y 31 de diciembre, y con arreglo a ello hay un mínimo exento para pagar de 22.000 euros, hacer declaración, o un mínimo exento para no tener que pagar si quieres IRPF, y después con la suma de tus ingresos hasta el 31 de diciembre tienes que contribuir a los impuestos. Pero no mezclemos las tres cosas. Y desde luego algo se le puede achacar a este gobierno, con todos los respetos, y aquí se le dicen muchas cosas, pero de que no se preocupa de las pensiones o del salario mínimo interprofesional de la gente de este país, con Florentino luego, López. otra cosa se le podrá achacar, pero eso es lo más importante que ha tenido la política social con este gobierno desde que está al frente Florentino del mismo. López. Lo más importante en política social. Bueno, yo creo que no hace falta... ¿Regañar? Eso digo yo. Lleva razón. Bueno, lleva razón, ¿eh? ¿A quién se la echaba? ¿A Gómez o a mí? Lleva razón. La regañina era para todos mis compañeros de la bancada de enfrente, ¿eh? Os la podéis repartir, ¿eh? Os la podéis repartir tranquilamente. Bueno, pues hay un nuevo WhatsApp, aprovecho antes de que hable Florentino, que dice lo siguiente: esto es un engañabobos, señores, porque ¿de qué sirve la subida si luego voy a cobrar menos dinero porque me quitan, como ustedes dicen, legalmente? Claro. Adelante, Florentino. No, pero es que eso no es cierto, vamos a ver. No hace falta ser... Yo creo que gano más cada año. No hace falta ser un gran experto, yo no lo soy, un experto economista, para diferenciar entre el incremento bruto y el incremento neto. Hay retenciones. Voy a poner un ejemplo, que alguno dirá. Una pensión que tiene una retención del 20,82 en el 2025 y en el 2026 con el incremento pasa al 21,24, el incremento bruto es de 78 euros y el incremento neto es de 50 euros. Pero para eso no hace falta ser un gran experto. No se puede decir, vamos, es que eso es una afirmación que no se puede sostener, que el mayor beneficiario del incremento de las pensiones es el Estado. No, el mayor beneficiario son los pensionistas. El ejemplo que yo he puesto, ese pensionista va a cobrar 50 euros más cada mes. Ese es el mayor beneficiario. ¿Netos o brutos? Netos. He puesto el ejemplo, en bruto eran 78 y netos 50. El mayor beneficiario del incremento de las pensiones son los pensionistas. Los pensionistas que son respetados, no solo por el gobierno, sino también por la oposición. El decreto que... Antes nos han dicho que es un arma electoral, nos ha dicho un oyente. No, y he dicho yo.
que el colectivo de los pensionistas hay que tratarlo bien porque son los que más votan, superan el 65% de participación, los que menos se abstienen. Y el decreto que va a ir al Congreso lo va a votar el PSOE y el PP y prácticamente la unanimidad de los diputados, porque es un colectivo que tiene una gran importancia política. Dicho esto, es que no es lo mismo, o sea, es que hemos mezclado, es que bueno, es que los huevos han subido un 30% y la pensión un 2,7%. Ya explica muy bien Escolástico el IPC. Pero vamos a ver, el principal impuesto culpable del incremento de los precios no es el IRPF, es el IVA. Es el IVA. Y el IVA es un impuesto de la Unión Europea. Y es un impuesto tremendamente injusto comparado con el IRPF, porque paga los huevos al mismo precio el que cobra 1.300 y el que cobra 3.300. Vamos con Eloy Pareja, por favor. Pero no tiene nada que ver Muy rápido. el IRPF con el IVA. Muy rápido y siguiendo la línea de Escolástico. Las pensiones se han incrementado en el gobierno actual un 24%, el salario mínimo profesional un 66%, desde 735 con Rajoy a 1.221 en 2026. El IRPF es un sistema progresivo. El IRPF en España va desde el 2 al 45%, dependiendo de la autonomía puedes variar estos números. En Dinamarca, que luego lo pondremos de ejemplo en el segundo asunto a tratar en el día de hoy, un 55,9%. El principal beneficiario de que se suba un salario, que el salario siempre es bruto, lo que tengamos en cuenta todos, el salario siempre es bruto, otra cosa es que nos gusta y lo que nosotros entendemos es lo que nos llevamos al bolsillo, pero el salario siempre es bruto, antes de impuestos, ¿vale? Que lo tengamos clarísimo todos, ¿vale? Pues entonces, el salario bruto se va a incrementar un 2,7%. Da igual si subimos de tramos, si bajamos, si no, hacemos lo que... El salario bruto va a subir y el neto también. Y que tengan claro todos los espectadores, esto es igual para todos, Julián seamos pensionistas Gómez. o seamos empleados. Bueno, estoy viendo lo que decían sobre el IRPF en España y se considera de alta presión fiscal, un 17,8% más alto que la media de Europa. Pero vamos, aquí todo es maravilloso, está visto. Está claro que para vosotros es maravilloso, yo me alegro de que seáis optimistas, que veáis la vida... Del debate, ¿no? Del debate Sí, es el que dato. veáis la vida de color de rosa. No, eso no es del debate. Ya. Bueno, a ver de dónde viene. ¿No? El Economista. ¿Eso es de derecha? Pues no lo sé, la verdad. Pero vamos, es que aquí está visto que se tratan de bulos, desinformaciones, si son de los nuestros son buenos y si son de los otros, del ojete, como le llaman algunos al que mencionó el otro día el señor Pedro Sánchez en el Congreso, o el Iker Jiménez, que no es periodista porque antes estaba con los platillos volantes, cuando tiene su título de periodista. Pero aquí está claro, o sea, aquí el debate, si es el debate miente o qué es lo que estamos hablando de las pensiones. No, pero me ha interpelado. Hay una ley 35, hay una ley 35/2006 que lo dice claramente. Estúdiatela, Julián Gómez. Vale, no te preocupes. No llego a tu nivel con tus 4 o 5 carreras y con tu alta cualidad intelectual. A ver, las ironías. Pero voy a seguir, si no te importa, con mi comentario. La inflación y el IRPF han contribuido a la pérdida de poder adquisitivo de todos, incluidos los pensionistas, incluidos los que están en el paro. Bueno, eso es una evidencia. Claro, no, pues no, seguro que me contestan y me dicen que no. Y por otra parte, estamos hablando de pensiones. Bueno, voy a seguir con las pensiones. No, yo estoy hablando de pensiones. ¿Pero quieres que suban un 2,7 o quieres un 0? No, yo quiero que suban. Puedes renunciar, Quiero que suban. Lo que quiero Julián, es que el puedes IRPF renunciar. baje. Si quieres renuncia, No. que no te suban el 2,7. Que quiero que suban las pensiones. ¿Cuánto? Lo que quiero es que el ¿Pero IRPF baje todo lo posible, pero que el IRPF sí. baje y que hagan una deflactación que no han querido hacer y que en vez de llevarse 300.000 millones de euros y cada año más de mis impuestos, se lleven un poquito menos. Y además, no alardeéis de la subida del ¿Cómo salario arreglamos mínimo. las infraestructuras? ¿Me ¿Cómo quieres dejar arreglamos de que las termine, por infraestructuras favor? de carreteras,
carreteras de ferrocarril, cómo arreglamos la sanidad, cómo arreglamos todo, ¿con qué? Eloy, Porque las carreteras están hechas, las carreteras están hechas una mierda, porque no las han arreglado habrá que arreglarlas, en los últimos 8 años. Habrá que arreglarlas. Hoy se ha parado otro ferrocarril en Adamuz, esta mañana. Vale. Porque había un problema en la catenaria. Así habrán reparado las cosas y así de seguros vamos, gracias a lo que invierten, como tú dices, con nuestros impuestos, que ya sabemos, o que estamos conociendo, en esos medios que tú dices tal, a dónde van muchos de ellos. Por otra parte, yo abogaría aquí, para acabar, porque antes no lo he podido decir por falta de tiempo, por un tema que ya lo he comentado en otras ocasiones. Creo que la subida de las pensiones se debería de hacer gradualmente y que los que menos pensión tengan se les quite menos dinero, se les descuente menos por parte de Hacienda y a los que más cobramos se nos quite más. Creo, abogo ahí por una gradualidad. No que tengamos, no, perdón, la subida que no sea generalizada, que no sea de un 2,7%. Es que la subida ha sido generalizada, 2,7% para las pensiones, para todas las pensiones contributivas y el 11,4%. Hablo de contributivas. En las pensiones contributivas. A ver, dejar que hable Félix Calle. Entre la pensión contributiva mínima y la pensión contributiva máxima, ¿no es verdad? Hay mucha diferencia. Pues yo abogo porque la subida sea gradual con relación a lo que cobra cada uno. Adelante, Félix Calle. Bueno, que ya habéis hablado todo del tema de impuestos, lo que supone la renta y tal. Yo quiero insistir sobre lo que al principio he dicho. Quiero insistir, pero además por la tranquilidad de los pensionistas, que creo que es lo que más le puede preocupar. Siempre nos han asustado que no va a haber pensiones. ¿Os acordáis de aquella época en la que decía, hagan un fondo de pensión privado, que luego no va a tener? ¿Quién ganaba? Los bancos. Los bancos, exactamente. Auspiciados por economistas que yo conozco, que son asesores de esos fondos de pensión. Insisto, es un tema de productividad. Pongo un ejemplo, que lo dije en Madrid y algún economista se reía, luego la sonrisa se le terminó. Y yo decía, un ejemplo muy sencillo para que nos entienda todo el mundo, todos los que nos están viendo. Antiguamente, para calentarse, había que cortar leña. Iba el padre, la madre, los abuelos, los niños, 30 personas para cortar y poderse calentar. Aparece el hacha y ya no van 30 personas, ya van nada más que 5. Y esos 5 dan suficiente leña para que se caliente todo el mundo. Están produciendo. Eso es una producción. Esos son ingresos de otra manera. Imaginaros un país en el que su PIB es 1 billón y el 10% lo destina a las pensiones, ¿correcto? Cubre 400.000 pensionistas. Como hay ingresos, hay aumento de ingresos y hay aumento de productividad, resulta que el PIB se pone en 1.500.000. ¿Puede amparar a 600.000 pensionistas? No. Ampara mucha más gente. Problema de productividad. Es un problema de ingresos que no lo quieren ver ni lo quieren tratar, que yo llevo 15 años intentando explicar este tema y se ampara nada más que es que el Estado, como los que están trabajando son los que están subvencionando a los que están jubilados, como duren 10 años más, este sistema se termina. Oiga, pues cambien el sistema. No, yo no quiero interrumpirte, pero vamos, es que el sistema de cotizaciones para financiar las pensiones está claro que es insuficiente. Totalmente. Insuficiente. ¿Cómo se compensaría? No, las cotizaciones de los trabajadores, las cotizaciones de los empresarios actualmente no financian en su totalidad las pensiones. La Seguridad Social debe hacer mes tras mes un trasvase de ingresos, de recursos para pagar las pensiones. ¿De dónde viene? Lo que ahora se tiene que plantear... Ahí está. No, a eso iba. En los presupuestos. Lo que se tiene que plantear, a lo que iba, lo que se tiene que plantear es que para financiar las pensiones actualmente se tienen que hacer a través de los presupuestos. Me da la razón, Florentino, pero es que los presupuestos vienen en función de nuestro PIB. Ahí es donde voy yo. Porque si tú aumentas el PIB con 500.000 millones más, por un ejemplo, para que la gente nos entienda, no sé si me he explicado bien, porque voy muy rápido, porque no hay tiempo.
Si el PIB aumenta en 1.500.000.000, tengo para pagar a 600.000 pensionistas. Es un problema de producción, de productividad, un problema de ingresos. No solamente de que es que me están pagando la pensión gente que está trabajando, que eso es un error que no lo quieren ver. Eso tiene que ir a través de presupuestos generales del Estado, que se amparan lógicamente en el PIB correspondiente de cada país. Es que no sé si me habré explicado bien. Sí, está pero Aurora Rey, un minuto. el crecimiento es bueno no solo para pagar pensiones, No, para pero, todo. pero ponemos el ejemplo de las pensiones Para ahora mismo. todo, Claro, el crecimiento para todo. económico es fantástico. Aurora Rey, un Chicos, minuto. un minuto. Yo mañana voy a salir a la calle y con todas mis amigas, con toda la gente que me junto en el supermercado, le digo, chicos, estamos idiotizados. Resulta que tenemos mucho más dinero y nos hemos empeñado solamente en comprar menos alimentos, 2 manzanitas, no 2 kilos, marcas blancas, y le voy a ir a la gerente del supermercado en la que yo habitualmente compro y digo, a ver, chiquilla, ¿de qué me estás contando de que las marcas blancas han subido un montón en la venta? Que no, que ganamos mucho más. Si es que no nos hemos enterado. Cuando empecemos todos a tomar el jarabe del pan del beso, de lo bien que nos va, vamos a cambiar esto de cine. Y, por cierto, Florentino, lo del IVA es cierto en los alimentos, pero también hay países que lo reducen voluntariamente. Irlanda, 0, Malta, 0, Luxemburgo, 0... Italia tiene un 4%, España si quiere en algunos alimentos y en algunos momentos lo ha bajado. Ahora es el momento que podía dejar ese IVA 0. Viene de Europa. ¿Irlanda no tiene IVA? 0 en los alimentos de primera necesidad. Sí. No, es que has dicho. ¿Cuáles son los alimentos de primera necesidad? Ah, pues yo te digo, mira, para mí en mi casa los primeros alimentos de primera necesidad, el agua, sí, agua es una primera necesidad. Oye, tú vives sin agua, a ver si puedes vivir. Yo en mi casa es que la necesito, aparte de ducharme bebo. El aceite, la leche, el pan, los huevos, la fruta. ¿Y sabes otra cosa? Que si no es de primera necesidad, es de primera necesidad para el cuerpo. El pescado y la carne cada día se consumen menos. Lucía Ballesteros, un minuto. Sí, no os preocupéis. El IVA en Irlanda es un 23%, no un 21%, y en alimentos un 9%. A 0%, Así es que en Malta 0%, Irlanda, en Luxemburgo 0%. Irlanda un 23%. Lucía Ballesteros, es que un minuto. mi viaje no ha ido de Irlanda, se ha quedado en Malta, se ha quedado en Luxemburgo, se ha quedado... No. A ver, Yo es que antes Ya, iba así en la... tengo Irlanda 0%. No, yo antes iba en la misma línea que Félix. Iba a decir las pensiones, ¿no? Que siempre nos están amenazando con que el sistema es insostenible, pero ¿hay algún partido de derecha, de izquierda, del centro medio pensionista que plantee el problema sobre la mesa? No. ¿Por qué? Sencilla y llanamente porque no le interesa. Es un problema muy gordo. Vamos a ir dejándolo pasar a ver si se resuelve o sigue engordando, que seguirá engordando probablemente, y entonces, cuando ya reviente, pues mira, ya ha reventado y ya veremos lo que hacemos entonces. Porque aquí funcionamos de esa manera. O sea, primero inventamos y después ya vemos si el invento funciona o no funciona. Y en cuanto a lo que decía Florentino, del IVA, ya se bajó con la luz. Se puede bajar, como dice Aurora, se puede bajar en todos los alimentos de primera necesidad. En cuanto a lo que hablabas de los planes de pensiones, cierto que hay empresas, grandes empresas, que tienen planes de pensiones, ¿sabes? Que sí, que está muy bien, que tú después, ellos hacen una aportación, el trabajador hace otra, después viene Hacienda, tiene una degradación a la hora de hacer la declaración de la renta, y cuando llega el momento de llevarte el plan de pensiones para complementar esa pensión, necesita Dios y ayuda y 3 máster en economía para ver cómo sacas ese plan de pensiones para que Hacienda no... Escolástico, un minuto, venga. Bueno, que después difícil me lo pone Julián. Con un minuto. Pero venga, yo puedo. Es la tercera vez que intervienes, ¿eh? Bueno, a mi querida amiga Aurora. Venga, vamos a ello. Ya te echaba de menos. El agua no está sujeto a ningún impuesto, ¿eh? Es una tasa municipal. Es una tasa, ¿eh? No está sujeto a ningún impuesto. Y es básico, como tú decías. Simplemente esa matización, ¿no? En cuanto a mi amigo Julián... es que para el hoy no era básica, entonces quería explicar que en mi casa porque sí. tú comprarás agua embotellada. Claro, claro. ¿Ves? Tener buenos ingresos tiene eso. En mi casa bebemos agua de grifo. ¿Tú has visto mi piel? ¿Tú has visto mi piel? En mi es casa que esto no es bebemos agua de cualquier grifo. piel. En cuanto a lo que dice Julián, y aquí también esto es agua de grifo, que lo sepan los televidentes, esto es agua de grifo. No me digas, Julián, no me digas. En cuanto a lo que decía mi querido amigo Julián, de los 300.000 millones que tiene este gobierno, gracias a los impuestos que pagamos más, hombre, los impuestos que se pagan de esos 300.000 millones, de donde salen es de un mayor consumo,
de un mayor beneficio empresarial que hay, no, déjame, de un mayor beneficio empresarial que hay, y lógicamente también del IRPF. Pero no salen los 300.000 millones de lo que pagan los pensionistas. Y luego, ni mucho menos. Y luego decir que hemos terminado hablando, sí, hemos terminado de las pensiones. Hemos terminado derivándolo al tema de los impuestos, al IVA, entre otras cosas que no hemos acabado. Pero la esencia de la tertulia de hoy, que era la pensión se ha revalorizado, afortunadamente en los últimos años, ojalá se siga revalorizando y ojalá sigamos teniendo un sistema público de pensiones como el que tenemos, porque es una de las fortalezas de este país. Y es una de las cosas donde este gobierno, su política social, más ha incidido en él y lo seguirá haciendo. Ojalá por A ver, 30 tiempo segundos, pueda estar. Gómez y Tabas. Querido Florentino, si los datos no me fallan, el IVA se implanta en 1986. Luego, yo me pregunto y te pregunto, ¿cómo podíamos vivir antes sin IVA? Y quizá funcionase Hay un mejor el WhatsApp que dice, ferrocarril. vamos directos a un estado fallido. Adelante, Gómez. Bueno, de momento esta mañana se ha parado otro ferrocarril en el que iba a Sevilla y seguimos con el mismo problema. ¿Me dejas que acabe, por favor? Tengo 30 segundos. Escolástico. Vale, venga. ¿Era para decirte quién ha roto lo del ferrocarril? No, voy a seguir con otra cosa. Venga, ya que Escolar Voy a todo seguir me- diciendo que a pesar de que desde la crisis financiera la presión fiscal por IRPF, y esto lo dice Funcas, no lo dice Dios Gestín, ni el debate, ni siquiera el país, lo dice Funcas. Lo dice el Centro de Análisis de la Fundación Cajas de Ahorro, que como sabéis se llama Funcas. Desde la crisis financiera, la presión fiscal por IRPF ha mostrado un crecimiento escalonado. Se mantuvo en el rango 6-7% hasta 2019, aumentó hasta el nivel 7-8% entre 2020 y 2022 y desde 2023 se encuentra por encima del 8%. De hecho, su pico más alto de la serie histórica se alcanzó, este estudio llega hasta el año 2024, en 2024 en el que íbamos ya por un 8,1%. Es decir, habíamos pasado del 7% al 8,1% en menos de un lustro. ¿Y eso con relación a Europa cómo estamos? Al resto de los países como nosotros. Ya te lo he comentado. No. Un 17, no sé cuántos lo que por crece ciento. del 7 al 8 supone eso. Pero no supone que nuestra presión fiscal sea mayor que el resto de nuestros países. Un 17 y pico vecinos. por ciento por encima de la media. Pero hombre, por favor, infórmate bien porque tenemos menos A ver, presión termina fiscal Félix que la mayor Calle, parte que de nos los vamos. países europeos. Si me Hombre, dejan. claro, no puedes estar diciendo cosas que no son verdad. Si me dejan. A ver, Creo que adelante. sé muy rápido, no hay tiempo. Lo que sí debe quedar claro a todo el mundo es que la subida de las pensiones no son, ni muchísimo menos, inocuas respecto a la declaración de la renta. Que lo tenga claro toda la gente, No, pero hay gente y pensionistas que no tienen claro porque ya hablo con ellos. Pues hasta aquí, señoras y señores, los tertulianos están deseando que llegue este receso, este descanso, porque se van a tomar un aperitivo de Casa Pepe de Carrión de Calatrava, un aperitivo que se llama ajedrez de carrillera, algo muy original y que debe estar muy bueno, y todo ello regado con un vino tinto Gaula 0.2. A que les doy envidia, claro que sí. Bueno, pero volvemos dentro de unos minutos. Muchas gracias. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Pues aquí seguimos, señoras y señores. Recuerdo que estamos en directo riguroso desde Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión, redes sociales, y también, esto es muy importante, con el grupo Cadena Media. Gracias por seguirnos. Y ahora vamos a tratar el segundo de los temas, percepción de la corrupción. Se han publicado los datos del año 2025 en los cuales España sale mal parada, cayendo al puesto 49 de 189 países en el ranking. Se iguala a países como Chipre e Islas Fiji y estamos peor un puesto que Italia y mucho peor que Reino Unido, Francia o Suecia. Pregunto y empiezo por el señor Manuel Tabas. Entre los fundamentos que explica Transparencia Internacional están la falta de presupuestos, los mecanismos de control y la independencia judicial.
¿Coincidís, pregunto a los tertulianos, qué hacen países como Dinamarca y Finlandia para ser los mejores en este ranking? Y por último, esta calificación evidentemente no es para sentirse orgullosos. Adelante, Manuel Tabas. Y no solo Dinamarca y Finlandia son los mejores en controlar la corrupción, también tenemos a Nueva Zelanda, tenemos a Suecia, tenemos a Noruega, a Suiza, a Singapur, a Holanda, a Luxemburgo y a Canadá, que están entre el top 10 de los países con menos corrupción. ¿Y por qué? Pues te voy a poner un ejemplo muy sencillo. La sueca Mona Sahlin dimitió por comprar 2 chocolatinas con cargo a la tarjeta de crédito del partido por valor de 35 euros. Esto que causa sonrojo en España, con macrocausas que tenemos en unos y otros partidos, aquí no dimite ni el tato. Pero no solo Dinamarca y Finlandia, como bien te he dicho. ¿Por qué? Porque sus ciudadanos, por ejemplo, en este caso de Dinamarca, son los que más impuestos pagan y disfrutan de los mejores servicios sociales. Las grandes empresas también tributan conforme a la riqueza que generan. Y el gasto público se destina a mejorar la vida y la calidad de vida de esos ciudadanos. De hecho, Jordi Évole se fue allí porque no se creía esto, para preguntar a los ciudadanos a ver si de verdad no había corrupción en ese país. Y preguntó y ninguno le pudo decir que había corrupción en Dinamarca. Solo los más viejos de entre los viejos recordaban en el siglo pasado algún caso de corrupción en un ayuntamiento. Fíjate, y también es que todo coincide, tienen un paro apenas del 5%, y encima, siendo de izquierda, que no de derechas, tienen las políticas más restrictivas respecto a inmigración. Yo creo que deberíamos aprender un poco de estos países de muchas cosas. Escolástico González. Bueno, yo creo que todo lo que sea corrupción es malo, ya está, simplemente. Pero tengo que empezar diciendo que estamos hablando de un índice de percepción. Sí, sí. De lo que perciben los ciudadanos. Sí, sí. Y lo que perciben los ciudadanos está sujeto en muchas ocasiones también a lo que se le dice a los ciudadanos y a lo que escuchan los ciudadanos. Porque no son mayores de edad los ciudadanos. No porque no son mayores de edad, sino porque lógicamente cuando hay un caso de corrupción y es muy mediático, los ciudadanos lógicamente se ven influidos. Eso también es válido para Dinamarca, que ha dicho. Pero es válido para todos, es válido para todos. Quiero decir que en este momento hay una serie de casos de corrupción que llegan a la sociedad de lo que está sucediendo en los últimos años, y hay otros casos de corrupción que llegan a la sociedad de lo que está sucediendo desde hace 6, 8, 10 o 12 años, porque la justicia es muy lenta. Todavía se está discutiendo casos de corrupción de hace 10 años que van a salir o están saliendo en el juzgado en este momento. Los índices de corrupción creo que se tienen que medir con parámetros realmente... Lo dice claramente, falta de presupuestos, mecanismos de control, independencia judicial... No la percepción que tiene el ciudadano, sino con lo que realmente se tiene que medir a los gobiernos. Y se tiene que medir a través de la transparencia, y se tiene que medir a través de los presupuestos y a través de la independencia judicial, como tú dices. Pero la independencia judicial en este país la hemos tenido bloqueada. Y la hemos tenido bloqueada, siendo incapaces de poder nombrar jueces porque el Consejo de Poder Judicial estaba secuestrado, sin más. Y, lógicamente, los jueces son los que tienen que juzgar la corrupción, no hay ninguna duda de ello. Pero, además, desde el punto de vista del Gobierno, posiblemente estamos en uno de los momentos donde corrupción de gobierno sea en el momento mejor que está sufriendo o que está viviendo España. Puede ser que haya personas vinculadas al partido del gobierno, que sé lo que me va a decir la bancada del Frente en este momento, vinculadas al partido del gobierno, que se llamarán Koldo, se llamarán Ábalos, se llamarán Cerdán, como quieras,
que parece que son Aurora, la causa de organización. corrupción del gobierno. Pero ese no es el problema de corrupción de este Escolástico, país. que se pasó tu tiempo. Termino la tesis. Lo que quiero decir, Secretario donde de quería ir a parar, organización. es que los casos de corrupción que se puedan estar mediáticamente juzgando en este momento... La falta de presupuestos también. No son la percepción de la corrupción del país. Bueno, Pregunto. vamos a ello. La falta de presupuestos puede ser otra Claro cosa. que no. Hay Aurora Rey. Vamos a ver. Una comisión parlamentaria de la Unión Europea ha viajado a España alarmada por la degradación de nuestro país. Para que esta idea no sea solamente de estos ciudadanos que somos un poquito menor de edad y que no nos enteramos porque leemos periódicos que son muy de prensa amarilla, pues el Gobierno podía haber recibido a esta delegación y a lo mejor habíamos tenido una mejor explicación. Pero claro, efectivamente, como dice Escolástico, es cuando menos corrupción tenemos. Claro. Por eso el señor Tezanos le ha dicho a Sánchez, anímate, pon elecciones ya, que esto está de maravilla, que los españoles están contentísimos. Es más, se van acumulando los casos y se van poniendo en fila y ya casi nos acostumbramos a la larga lista de casos que yo personalmente es que ni los memorizo ya, es que se me olvidan, es que se me acumulan, tengo ya una mente muy chiquitita y entonces no tengo... Entonces, en este año 2025-2026 ya se me están pasando, solamente con esa franja ya tengo bastante. Estamos a la altura de Hungría y de países que son bastante tristes. ¿Por qué hay países de la Unión Europea donde esto funciona muy bien? Pues primero, porque a lo mejor nos están tirando los tejos los antiguos presidentes y expresidentes de su propio gobierno, que están en la prensa diciéndonos, no ya lo de los periódicos, ellos, qué malos han sido sus antiguos presidentes y vicepresidentes, algunos hasta fallecidos, y los sacan de las tumbas para justificar lo que están haciendo dentro de su propio partido. Si no son capaces ni de lavar la ropa dentro de casa, ¿qué puedes esperar de los ciudadanos? ¿Qué confianza nos pueden dar? Primero, no aforamientos, eso está en la mano de cada uno de ellos. Si yo de verdad soy limpio, no quiero estar aforada, quiero mañana. Después, una independencia judicial. No quiero un fiscal del Estado, no lo quiero. Quiero unos contratos públicos limpios, sin amiguismos, sin mordidas. Quiero presupuestos generales. Por favor, ya he nombrado la perla, presupuestos generales. Me voy a parar aquí. Adelante, Florentino López. No, hombre, es bueno que haya un fiscal general del Estado. Sí, nombrado. Sí. Y que lo nombren. Oye, pues en Finlandia no lo echan de menos y no lo tienen. En casi todos los países. Finlandia no. No, decía que este tema nos da la oportunidad, el anterior, de hablar bien del Gobierno y de la oposición. Y este tema, justamente lo contrario. Nos da la oportunidad de hablar mal del Gobierno y de la oposición. Porque ambos tienen o han tenido graves casos de corrupción. No vamos a hacer la lista: Gürtel, Púnica, Eres, Bárcena, Bankia, Coldo, pero tanto el Gobierno como la oposición, fundamentalmente el PP, tiene graves problemas o ha tenido graves casos de corrupción. Más que chapotear en el barro, a mí me gustaría proponer algunas medidas para luchar eficazmente contra la corrupción. La primera, controles eficaces. No se pueden sustituir los funcionarios por personas de confianza. Yo lo he padecido en este ayuntamiento, en el Ayuntamiento de Puertollano. Teníamos un secretario que era una persona de confianza. ¿Dónde han acabado? En los tribunales. El alcalde y el secretario. No se pueden sustituir los funcionarios por personas de confianza. Hay que acabar con la sensación de impunidad de la clase política. Llego al poder y soy impune. Y la tercera, esta sociedad, nuestra sociedad, es poco exigente con los corruptos. Muy poco exigente. Y no hace uso del castigo democrático. ¿Cuál es el castigo democrático? No votar al corrupto. Y voy a hacer referencia. Dejar que termine. Ya voy acabando. Voy a hacer referencia a un dirigente político ya fallecido, Julio Anguita, que dijo: no votéis jamás a un corrupto, aunque detrás tenga la hoz y el martillo. Julián Gómez. Excelente político, Julio Anguita. Independientemente de sus siglas o del partido político que sea. Yo voto gestión normalmente, no voto un partido político. Pero vamos, entrando en el tema, hay que decir que el índice de corrupción que ha obtenido España
es la peor puntuación del siglo, con 55 puntos sobre 100. Los analistas coinciden en que el retroceso de España se debe a debilidades estructurales que esta organización, Transparencia Internacional, ha señalado repetidamente. Falta de presupuestos y recursos. La lucha contra la corrupción requiere instituciones fuertes y recursos suficientes. Y, por supuesto, presupuestos generales del Estado. No solo declaraciones de intenciones, que se nos da muy bien a todos llegar a un sitio, sobre todo políticos, y decir voy a hacer, esto se va a hacer, y después nos quedamos esperando. Mecanismos de control. Se advierte una carencia en los sistemas de supervisión, como hablaba hace un momento también Florentino, y un desmantelamiento institucional. Estamos colocando amigos, aquí esta chica la ponemos aquí porque es amiga de no sé quién, a este porque es amigo de no sé cuántos, o tiene el carnet del partido tal o el carnet del partido cual, porque en todas partes cuecen habas en ese sentido. También es importante, y lo señalan, la independencia judicial. El informe alerta sobre la necesidad de garantizar una justicia independiente y libre de presiones políticas, que las estamos viendo últimamente por todas partes. Además, el éxito de Dinamarca y Finlandia, en este, porque es el primero y el segundo, es porque tienen un sistema de justicia robustos. Cuentan con tribunales totalmente independientes y efectivos. En España parece ser que no. Estamos que si este es del lawfare, que si no, que si yo lo denuncio y le meto una demanda por no sé qué al juez, que si este juez es muy malo y el otro es muy bueno. Aquí la justicia debe de ser independiente y no estar en esas críticas porque se trata de hacer justicia. En estos países hay además una transparencia extrema. En España no la hay. En España no la hay en absoluto. Y una cultura de integridad y una estabilidad institucional que aquí tampoco tenemos. Por lo tanto, el resultado, la calificación de España no es para el orgullo. España no solo está por debajo de potencias como Suecia, Francia o Reino Unido, sino que en esta edición, en este año, estamos hablando del 2025, lo han sacado en 2026, ha quedado por detrás de países como Ruanda, Botswana, Arabia Saudí o Israel. ¡Qué orgullo! Además, se sitúa a mitad de la tabla en la Unión Europea, puesto 16 de 27, lo que indica que el país está perdiendo el ritmo de integridad que se espera de una economía y de su relevancia. A ver, doy paso a Eloy, pero antes leo un WhatsApp que dice: el problema de la corrupción realmente empieza por la tolerancia de la población, porque si a Sánchez se le hubiera obligado a dimitir cuando mintió sobre su tesis, la corrupción se había extinguido. Adelante, Eloy, por favor. Gracias, Julián. Bueno, lo primero, el índice. El índice de Transparencia Internacional, que es una ONG que tiene sede en Berlín y que actúa desde 1993, es un índice de percepción. Está basado en encuestas que se hace a empresas privadas y a ONGs. Los datos no son comparativos de un año a otro porque a lo largo de los años, desde 1993, se ha cambiado de forma significativa la metodología, con lo cual no hay una comparativa homogénea. También, no solo España, sino muchos otros países de la Unión Europea han perdido posiciones o puntuaciones en los últimos años. Ahora nos vamos a los países que ocupan las primeras posiciones. Hablamos de Dinamarca y enlazo con el capítulo anterior. Dinamarca es el país con mayor IRPF, 55,9%, y el segundo en carga fiscal, 46,9%. ¿A los españoles nos gusta pagar impuestos? Parece ser, por lo que oigo por ahí, parece que no nos gusta mucho. Vamos a las posiciones séptima y octava. Lo ocupan países como Suiza y Luxemburgo, antaño considerados paraísos fiscales. Hoy se llaman refugios fiscales light. ¿Qué significa eso de refugios fiscales light? Luego hay otro tema también, que el índice depende de la encuesta, del tamaño, de la metodología, y aquí vamos a la estadística. La estadística, ¿saben ustedes que la estadística es la menos exacta de todas las ciencias exactas? ¿Verdad? Bueno, pues sí, vale. Entonces, y por último, ya para finalizar, ¿se acuerdan ustedes del Lazarillo de Tormes?
España es un país de corruptos No, de pícaros. porque todos, Perdona, de pícaros. porque todos somos... No. Sí. No vaya Nos por ahí. encanta, No. nos encantan los corruptos. Tenemos el Quijote también. También tenemos el Nos Quijote. encantan los Perdónate. corruptos. Bueno, adelante, Cantará a ti. Félix Calle, adelante. A mí no. A mí no. A mí no. Has metido a todos los españoles. Perdón, Pero hay un has metido a todos los porcentaje de la población españoles. muy importante Vale, que le venga, sí, gustan venga. los, Si corruptos. seguimos con lo mismo, seguimos con lo mismo. Vamos a ver. Tú puedes dudar, y podemos dudar, cuando hay una encuesta siempre hay duda. Sí, no, pero tal. Yo doy por buena esta encuesta, aunque sea solamente algo que sienten los ciudadanos, ¿no? Y me la creo. Entonces, me da pena que mi país esté en esa situación, que desde el año 2012 al menos no había sufrido tal descalabro hasta este año. Pero, ¿cuál es el problema? Que yo creo que la mayoría de los estados de la Unión Europea han descendido, no solamente España. Hay una tendencia global, creo yo, de hacer muy poco contra la lucha contra la corrupción. La presidenta de Transparencia Internacional, creo que es chilena, dice textualmente: las reglas son necesarias, pero no son suficientes, y las leyes contra la corrupción no pueden servir de servilleta para tapar las manchas. Estoy completamente de acuerdo. ¿Cuál es el problema? Es que no hay líderes. Es que no hay líderes en Europa. ¿Qué líderes hay como había antaño? Yo los echo de menos. Es que ni siquiera, incluso dicen, los informes dicen que incluso Estados Unidos ha sufrido un deterioro de su papel un poco de vigía en este aspecto, que también incide en el tema de la corrupción. Los informes que señalan que hay un debilitamiento, creo que lo habéis dicho, en los sistemas judiciales y una menor rendición de cuentas en el sector público, elementos que son cruciales en la lucha contra la corrupción. Y esto tiene pocos visos de que vaya a mejor, porque mientras no haya líderes que lideren precisamente el tema contra la corrupción y muchas más cosas, entiendo que Europa no es la misma Europa de hace 20 años. Lucía Ballesteros. Bueno, la pregunta es la falta de presupuesto, los mecanismos de control y la independencia judicial. Aquí la falta de presupuesto da igual porque ya ha dicho Sánchez que él va a gobernar con presupuestos o sin presupuestos, con Congreso o sin Congreso. Los mecanismos de control brillan por su ausencia. La independencia judicial, como este juez no ha dictado una sentencia que me sea favorable, pues resulta que ya es un lawfare. Me viene a la memoria ahora aquella famosa frase que decía que para no morir ahorcado el mayor ladrón de España se vistió de colorado. Esto era la forma que tenían de dirigirse al duque de Lerma, que fue válido de Felipe III, y ahora, bueno, pues que se vistió de colorado, se hizo cardenal, precisamente para protegerse de la justicia. Ahora no, ahora se van a la República Dominicana, ya no hace falta. Explicaciones, aquí nadie da explicaciones. A mí me cuesta creer, y no me lo he leído, no sé si se llama estatuto o como quiera que se llame, no lo sé, la creación del Partido Socialista por Pablo Iglesias. Me cuesta creer que sus principios fueran los principios de Sánchez, en donde sus principios son: él es el primero, yo soy el primero, luego soy el primero, y si queda algo también es para mí. Luego tenemos ya señores tan desafortunados como Puente, como Óscar López. Hay una frase de Maquiavelo que dice que es un mal ejemplo no observar una ley, sobre todo por parte del que la ha hecho. Y aquí las leyes, Sánchez no las tiene las hace, pero no las cumple. En cuanto a Suecia y Dinamarca, pues muy sencillo, tienen un principio de apertura. ¿Qué significa eso? Que los documentos oficiales, correos electrónicos y registros de la Administración son públicos, a menos que se clasifiquen explícitamente como secretos por razones de Estado. Acceso a la información. Cualquier ciudadano puede tener acceso a esos documentos sin necesidad de justificar su interés. Transparencia fiscal. Los registros de pago de impuestos de los particulares son de acceso público, y luego el sistema tiene que funcionar, funciona sobre una fuerte tradición legalista, donde la obligación de fundamentar decisiones públicamente es fundamental. Manuel y tiene Tabas, una independencia judicial increíble. Pues yo me creo todas las encuestas, excepto la de Tezano. Soy así de crédulo, ¿qué le vamos a hacer? Y me pregunto, ¿por qué España ha caído al puesto 49 de 189 países cuando en el 2020 estábamos en el puesto 32?
Pues indudablemente lo que se ha dicho antes, la desconfianza de los españoles en las instituciones. ¿Y por qué tienen esa desconfianza? Porque ven que aquí se roba o aquí se es corrupto y no pasa absolutamente nada o casi nada. Pero es que no solo ha caído con respecto al índice de la percepción de la corrupción, sino también en cuanto a la UE, a la Unión Europea, ha bajado al puesto 17 de 27, situados por debajo de la media. Causas, y te las voy a decir rapidito: falta de liderazgo internacional, polarización política, ataques a periodistas y a jueces, y que no hay un consenso en política para sacar adelante las reformas legislativas precisas como un compromiso institucional. Aquí cada uno tira para su sitio. Y la justicia no solo debe hacer juicios rápidos e ingresar en prisión al corrupto, sino obligarle a que devuelva hasta el último céntimo, tanto al que se corrompe como al empresario que lo corrompe. Escolástico González. Bien, yo tengo que empezar por corregir a mi compañero de que aquí todo el mundo es corrupto. No he querido decir eso ni de mucho ninguna menos, manera. es decir, ni mucho menos, ni mucho menos. Pero se es bastante... bueno, pues perdonen ustedes, se es bastante laxo con la percepción de la corrupción. Eso es otra. Bueno, rectificado el tema, sí tengo que decir que culturalmente hay una corrupción que perdonamos. Claro. Es decir, hay una corrupción que perdonamos todos los españoles, mucha gente, es decir, y nos parece, como es la de defraudar Hacienda, algo de lo que todo se queja. Entonces, aquí el que defrauda Hacienda le perdonamos. El que se lleva las gallinas le metemos en la cárcel. Eso sí que ha sucedido. Pero dicho eso, que es muy superficial, lo que sí quiero es que la corrupción en España institucionalmente no existe. Yo creo que hay más gente en la cárcel detectada por el propio sistema y condenada por el sistema, de la que a todos nos gustaría. Ahí están los políticos del PP o del PSOE, tanto unos como otros encarcelados, y el número de un partido o de otro encarcelados también. ¿Cuál es uno de los mayores? No, de todos, es decir, unos estarán en Soto el Real, otros estarán en otro sitio, pero están desde hace muchos años. ¿Cuál es el problema realmente de la corrupción en España y del índice de percepción? Desde mi punto de vista, como opinión, que la justicia es muy lenta. También. Porque la justicia es malísima, lo tengo que decir. Y empecé antes diciendo con el argumento del secuestro del Consejo Poder Judicial. Es que uno de los mayores casos de corrupción que se han podido dar, como han sido los ERTE, los ERE o la Gürtel, tanto de un partido como de otro, por decirlo, son del año 2007. Y en el 2026 se van a juzgar en los próximos meses. Eso realmente hace que la justicia sea mala, deficiente, y que la percepción que tengan los ciudadanos de la corrupción esté acorde con esa justicia. Hay un WhatsApp, que me permitís que lea. Sino lo que vamos sabiendo día a día. Bueno, lo vamos sabiendo, claro, imagínate desde el 2007. Solo que ya 30 segundos por cabeza. Saludos a todos los ciudadanos. Perdón, a todos los tertulianos. Julián, mi padre, que trabajaba como yo en banca y decía que España es el país más rico del mundo porque llevamos robando toda la vida y no se acaba el dinero. Señor Aurora, 30 segundos. Vamos a ver, dice mi compañero que nadie queremos pagar impuestos, nadie queremos gastar dinero en el dentista, pero cuando sabemos que es bueno para nuestra salud lo pagamos. Si el dinero de nuestros impuestos no se desvía y no va a malos sitios, estaremos conformes de pagarlos aunque nos duela en el bolsillo. Los jueces se hizo una propuesta de que fueran elegidos por los propios jueces, que creo que era bastante sano, y no que fueran elegidos por nadie. Cuando se defrauda, cuando hay corrupción, nos perjudica a todos, también a los que votan a ese partido. A todos nos está perjudicando y a todos nos está haciendo daño. Y eso, fuerte, hay que decirlo, da igual de dónde venga. La justicia es lenta, es cierto que es muy lenta. Que no tenemos tiempo. Aquí decían, paguemos lo devuelto, no solamente que vivan de pensión en la cárcel, que devuelvan todo lo que nos han quitado o hemos quitado, Florentino según López. decía por ahí un compañero. Entendemos a los ciudadanos cuando ante un grave caso de corrupción pronuncian una frase tremendamente injusta. Todos son iguales. Y no es verdad, Hay muchos representantes, miles de representantes políticos en todas las instituciones que no son
corruptos. Julián Gómez. Bueno, Eloy, 30 segundos. Bismarck, la nación más fuerte del mundo es sin duda España. Siempre ha intentado autodestruirse y nunca lo ha conseguido. Bueno, El hay día que dudas de dejen- que eso lo dijera, pero... El sí. día que dejen de intentarlo volverán a ser la vanguardia del mundo. La riqueza es que no consiento, me gusta mucho Puerto Llano, pero amo a España y no me gusta que se desacredite o se denoste mi país. Es el país con una riqueza cultural inmensa. Tiene 2 ciudades como son Madrid y Barcelona Pero entre vamos las a hablar de 10 corrupción. mejores del mundo. España lidera el ranking de calidad de vida. Es uno de los países con más sitios declarados A ver, patrimonio Eloy, histórico. pareja. Y además, Hoy un momento, precisamente... si habla de Lazarillo de Tormes, habla de la Edad de Oro, habla también del imperio donde no se ponía el sol, habla de Cervantes, de Picasso, de Gaudí, de Ramón y Cajal, de Severo Julián. Ochoa, de Séneca, de Dalí. España, culturalmente hablando, es excelente. Eloy Hoy Pareja. precisamente el Gobierno aprueba una ley para endurecer las medidas contra la corrupción en empresas y partidos. Hoy precisamente, ¿no? Hay un plan estatal, contra la corrupción. No se la va a aplicar a sí mismo. Pero el problema de la corrupción en España, señores y señoras contertulios, no es del Partido Socialista ni es del Gobierno actual, es de España. En Escolástico, este índice 30 no solamente segundos. contribuye el partido en el Gobierno, aunque sea un actor importante, Escolástico, es 30 de todos. segundos. Culpando a todos. Es de todos, Yo- es de todos. Vuelvo a insistir muy brevemente que yo creo que el problema no es ni mucho menos de las instituciones, de ninguna de ellas. Hay un problema de corrupción en las personas, ¿no? Si tuviera que hacer alguna referencia a instituciones, lógicamente tendría que referirme a que solo hay un partido condenado por corrupción, pero incluso no sería justo a la vista de lo que hemos conocido después. Lucía ¿no? No Ballesteros, sería justo. 30 segundos. Es que no tenemos tiempo. Yo le quería contestar a... Un nombre, Borja Cabezón. Le quería contestar a Escolástico cuando ha dicho el tema de los seres, porque me sangró muchísimo. Yo lo seguí muy de cerca. Cuando la jueza Laya ya tenía todo el proceso terminado, la cambian de juzgado, ignoro las causas, y la causa se la entregan a una jueza de familia, que casualmente cada vez que había... No podemos tratar temas concretos, Lucía. Vamos, No, estamos pero hablando- es que dice que la justicia es lenta, pero es que la justicia también a veces se equivoca. termina Félix Calle. Mira, Eloy, te voy a hacer una puntualización. Supongo que has leído Nacido de Tormes, pero yo creo que lo has leído mal. No. Yo lo he leído varias veces. Y no habla nunca de corrupción, habla de pícaros, que no es lo mismo. Mientras estoy escuchando, estoy tomando aquí nota, me ha enriquecido el tema, ¿no? Porque, y digo, yo pensaba que para impulsar una estrategia de anticorrupción, primero, he ido anotando aquí, deprisa, jueces imparciales, protección de los informantes, como es natural, y medidas efectivas contra la corrupción. Pero para eso se necesitan líderes con principios e instituciones fuertes e independientes. Mientras no exista eso, seguirá la cuestión y será consentida por todo el mundo. Pues hasta aquí, señoras y señores, la percepción de la corrupción. Ustedes saquen sus propias conclusiones, porque para eso tienen su propio cerebro. Don Manuel Tabas, muchísimas gracias. Gracias a ti y seguro que están más acercados a la verdad que nosotros. Doña Aurora Rey, muchas gracias. Muchas gracias y a ver si intentamos aprender de esos vecinos nuestros del norte que nos dan buen ejemplo y seguro que podemos seguirlo. Don Julián Gómez, muchas gracias. España es maravillosa. Muchas gracias. Culturalmente también, Y los ¿verdad? españoles también. Félix Calle, muchas gracias. Gracias a ti, Julián. Doña Lucía Ballesteros, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Don Eloy Pareja, Muchas gracias. Y los países del norte nunca serán como España ni nosotros como ellos, porque nuestra cultura es de España y no tiene nada que ver con la cultura de Don los países del Florentino norte. López, muchas Jamás, gracias. Gracias. Jamás. Don Escolástico González, muchas Ha gracias. sido un placer, Julián. Ha sido un placer. Pues a ustedes, señoras y señores, también muchísimas gracias por su atención. Volvemos el próximo martes con 2 temas de máxima actualidad. Mientras tanto, que sean felices, que vivan, porque lo importante es ir contándolo y vivir. Hasta entonces.